les habla, voy a pasar esta diapositiva, quien les habla, Paula Cahuina. Actualmente, bueno, soy médico de familia, egresada de San Marcos, apoyo, si bien es cierto, apoyo en la especialidad en San Marcos, pero mi trabajo actual es como coordinadora del equipo de evaluación de ensayos clínicos del OJIT. La OJIT es la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica. Les confieso que el Instituto Nacional de Salud es la entidad encargada de regular la investigación en el país. Entonces, a manera de preámbulo, comentarles que siempre fue mi sueño estar en un lugar donde se hiciera investigación. Sentía que lo podía hacer como médico de familia, sí, pero sentía también que necesitaba más herramientas para aprender mucho más y poder conocer mejor, digamos, y tener todas las armas para hacer investigación. Y bueno, fui escalando y ahora soy coordinadora de mi área y me quieren proponer la dirección ejecutiva, imagínense. Pero yo siento que todavía no, así es que he dicho que no, todavía no. Muy bien. Entonces, se puede decir que mi fuerte son los ensayos clínicos, pero esto no quiere decir, no me deje exenta de dominar el campo de los estudios observacionales. Realmente mi pasión por los estudios observacionales pues viene desde pregrado. Muy bien. Entonces se me pidió de que hable de metodología de estudios observacionales y yo dije, qué bien, me da mucha alegría poder compartir en este tiempo que tenemos algo de metodología de diseños de ese tipo de estudios, porque actualmente cuando me piden revisar protocolos de investigación, me siento muy triste, porque las investigaciones que recibo, con muy escasas excepciones, realmente tienen buenos diseños. El resto, yo diría que está del puntaje del 1 al 10, está de 2 para abajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las nociones que tenemos de diseños metodológicos es escasa, por no decir nula, la mayoría de veces. Entonces, empecemos. Dado que somos pocos, yo los voy a invitar a que si es que tienen una duda, con confianza la puedan decir. Muy bien. Es importante mencionar cómo se clasifican, ¿no?, los tipos de investigación. Entonces, una clasificación universalmente aceptada es que se clasifiquen en estudios observacionales o experimentales. Esto de acuerdo al grado de intervención que tenga el investigador, ¿no?, en la variable que va a estudiar. Entonces, se me ha pedido que hable se me ha pedido que hable de estudios observacionales, ¿no?, y hablar de todos los primeros que están acá, pero no quise dejar de mencionar que la otra gran rama son los estudios experimentales, ¿no?, lo que me gusta, los experimentales, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, tanto los estudios observacionales como los experimentales pueden ser descriptivos, o sea, tener esa finalidad, o ser analíticos, ¿no? En este caso, los estudios experimentales siempre son analíticos, ¿no? Y en los estudios observacionales, cuya finalidad es descriptiva, tenemos 4 tipos principales: los reportes de caso, o sea, solo un caso; la serie de casos, que algunos dicen que es el plural del primero, que sí, en efecto lo es; los estudios transversales o de prevalencia, ¿no?, más conocidos; y los estudios ecológicos, ¿no? Para el caso de aquellos estudios cuya finalidad es analítica, generalmente están los estudios de corte y los estudios de casos y controles, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir avanzando y vamos a respetar el orden que he propuesto. Muy bien. Me pareció también interesante que recordemos que, si bien es cierto, existen, cuando a veces se nos pide armar un protocolo y nos dicen, ya, llegamos a la parte de metodología, ¿no?, diseño de estudio. Y uno dice, ¿cómo voy a empezar mi diseño de estudio? ¿No? ¿Qué voy a poner? Hay muchas formas, se ha clasificado y existen muchas formas digamos, de poder definir a los tipos de estudio. Las más conocidas son según el propósito, según el enfoque, según el número de mediciones de las variables, según la temporalidad, según el alcance, según la intervención del investigador, y las vamos a ver lentamente. Muy bien, según el propósito, que les soy sincera, en la mayoría de protocolos de investigación que se presentan, no siempre te exigen que coloques este tipo, o sea, este tipo de clasificación para los estudios, no siempre se usa.
pero es bueno conocerlo, ¿no? Según el propósito, la investigación puede ser básica o puede ser aplicada, ¿no? Si ustedes leen un poquito más básica, que son aquellas investigaciones netamente teóricas, y las aplicadas más bien son aquellas que buscan dar solución a un problema. Generalmente son analíticas, ¿no? Entonces, ya por este tipo de clasificación podríamos deducir que las investigaciones básicas son pues todas las descriptivas, ¿no? Y las aplicadas todas las analíticas, ¿no? Entonces hay algunos ejemplos, ¿no? Eh, usuales. Ahora, según el enfoque, esta sí es la que se usa bastante. Cuando empezamos a describir, ¿no?, cuál es el diseño del estudio que estamos proponiendo, generalmente este tipo de clasificación sí se usa, ¿no? Es mencionar, muy bien, el estudio que estoy proponiendo o este protocolo es un tipo de estudio cualitativo o tipo de estudio cuantitativo. Entonces, esta clasificación hace mención a que pueden existir estudios cualitativos que su fin es comprender sucesos, comprender hechos, comprender, básicamente, y los estudios cuantitativos, cuyo fin, cuya meta es explicar o predecir, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En los cualitativos, generalmente buscan recabar información extensa, subjetiva, ¿no? Realidades en particular. Son generalmente estudios que se realizan o se usan más en el ámbito de educación o en el ámbito de las ciencias sociales, generalmente. Pero eso no está exento que nosotros como médicos familiares lo usemos. De hecho, yo recuerdo que en mi serum hice un tipo de estudio cualitativo que fue para evaluar las percepciones de las mujeres gestantes, ¿no? Que habían tenido, o sea, en su experiencia de parto vertical, ¿no? Y hice un trabajo así cualitativo, de tipo cualitativo. Fue muy, pero muy enriquecedor para mí, porque armé grupos focales con parteras, grupos focales con los esposos de las gestantes que habían tenido un parto vertical, y con las mismas gestantes que ya habían tenido parto vertical, y con un grupo también de personal de salud, ¿no? Una experiencia realmente muy linda. Y les confieso que presenté ese trabajo a la sociedad, a un congreso de la sociedad. Y les digo la verdad, no lo eligieron. La sociedad, no voy a decir quién era la presidenta, pero no era Rosita ya. Vio mi trabajo, vio tipo de estudio cualitativo. Percepciones de las mujeres que han tenido parto vertical en un puesto de salud de Villasoca. No, no me llamaron. Tenía muy buen diseño, se los digo yo, no porque yo lo haya hecho, pero no. Trabajo cualitativo. No, por favor. Percepciones. ¿A quién le interesa conocer las percepciones de las mujeres que tienen un parto vertical? Yo defendí mi trabajo. En su momento pregunté por qué no me han llamado y no he recibido un correo de que, señor, doctora, por favor, presente su póster. Y me dijeron de que no, que había otros artículos, trabajos, perdón, que tenían mejor diseño metodológico. Bueno, no digo nada. Y bueno, ya les conté mi experiencia con mi trabajo cualitativo. Y bueno, ¿qué están los cuantitativos, no? En el campo de los investigadores, se piensa mucho que los trabajos cualitativos son los más robustos, cuantitativos, perdón, son los más robustos, son los que tienen más validez, ¿no? Si es que tienes un buen diseño y planteas bien tu diseño bajo este tipo de estudio, pues yo te diría que sí. Pero si tu diseño no es bueno, pues no aportas nada. Muy bien, como ustedes pueden leer ahí, ¿no? Todos los estudios de tipo cuantitativo, pues son objetivos. Generalmente son breves, recolectan información, ¿no? En realidad, la mayoría de los estudios en salud, la mayoría, por no decir el 90%, son de tipo cuantitativo. Muy bien. Ahora, según el alcance, los estudios pues, pueden ser descriptivos o analíticos, ¿no? Es lo que le dije al inicio, ¿no? En realidad, esto solamente decir brevemente que los estudios descriptivos buscan pues describir una realidad, ¿no? Llegan a generar hipótesis, ¿ya? Y esto es bien controversial. Yo recuerdo, les voy a contar mi experiencia ya a medida que vaya avanzando, ¿ya? Recuerdo que presenté mi trabajo
para graduarme como médico. Y, o sea, yo sabía de investigación, porque a mí me encanta la investigación desde siempre, y presenté mi trabajo de investigación, que era, le voy a decir mi título ya, factores asociados. No, no, perdón, este era tengo tantos trabajos, chicos, pero era perfil clínico patológico de la mujer con diagnóstico de aborto. Yo le estoy hablando del año 2007. ¿Ya? Perfil clínico patológico de la mujer con diagnóstico de aborto en el hospital Manuel Núñez Butrón, Puno. Y no le puse hipótesis. Y mi jurado me llamó, me dijo, Paula, ¿y tu hipótesis? Le digo, pero mi trabajo es descriptivo. Voy a describir el perfil clínico patológico de las mujeres que tienen diagnóstico de aborto. Tu hipótesis, me dijo. Pero es un trabajo descriptivo. No es necesario que esté. Me dijo, si no le pones hipótesis, no te lo apruebo. Era justo el presidente de mis 3 jurados. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, tuve que ponerle hipótesis. Y cuando la veo publicada en los anales de mi universidad, digo, qué roche, ojalá si nadie googlee este trabajo y vea que en mi tesis de pregrado le he puesto hipótesis. O sea, imagínense cómo me siento cuando a veces ponen un título parecido y se descarga y se lee. ¡Oh, Diosito! ¿Quién ha puesto hipótesis a un estudio así 100% descriptivo? Bien. Y bueno, acá está la otra rama, ¿no? Los analíticos, ¿no? Que prueban una relación causal y todos los que ya conocemos, ¿no? Para los estudios observacionales, casos y controles, cortes, ¿no? Y para los de tipo experimental, ensayos clínicos, ¿no? Y los ensayos cuasi experimentales. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, todavía estamos abordando los tipos, cómo se clasifican, ¿no? Los tipos de investigación de acuerdo a, recuerden la primera estructura, ¿no? Sí, no se han perdido, ¿no? Entonces ahora estamos de acuerdo a la medición de las variables. Pueden ser transversales o longitudinales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto de medición de las variables? Es cuando tú vas a, o sea, en cuántos momentos, es la pregunta, ¿no? Tú vas a analizar, perdón, tomar, evaluar, recabar esa información que necesitas para conseguir esa data de tus variables, ¿no? Entonces, para los estudios transversales, son estudios de los que cada unidad muestral, ¿no? O sea, ya sea una persona, un animal, un objeto, ¿no? En realidad, quien sea, ¿ya? Va a ser evaluada solo una vez, ¿no? Durante todo el estudio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Yo creo que la mayoría de trabajos que he podido, yo misma, lo confieso, hacer yo y revisar. Uy, ¿qué pasó aquí? Rosa, sí. Bueno, la mayoría de trabajos que yo puedo revisar son investigaciones transversales porque se toman una sola vez los datos, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos clásicos son, ¿no? Acá le he puesto, ¿no? Valores de glicemia en los alumnos de pregrado, ¿no? O intensidad de dolor en la punción del capilar del dedo, ¿no? Que se podrían trabajar, aterrizar en algunos títulos de trabajo que digan así, a ver, prevalencia, por decirlo así, porque los estudios de prevalencia son transversales, ¿no? Prevalencia de hiperglicemia, prevalencia de hiperglicemia en gestantes que acuden a sus controles prenatales en el Centro de Salud de Surquillo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas gestantes que van a su visita de control prenatal, ¿no? Puede ser a la primera, les toma su glicemia. Entonces, ven los resultados de glicemia en un solo momento, ¿no? Porque cada gestante que va a su control, le sacan le pinchan el dedito, sacan su glicemia y ya tienen su valor, ¿no? Entonces, ¿le volvieron a tomar otra vez? No, solo en una sola vez tomaron ese valor que les sirve para analizar sus datos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, pues, de acuerdo a cuando se mide esta variable, ¿no? Y para el caso de los estudios longitudinales, ahí sí son investigaciones donde cada unidad muestral, ¿no? Es evaluada 2 o más veces, ¿no? Acá le he puesto un ejemplo para contrastar en el anterior, ¿no? Valores de glicemia de los alumnos de pregrado durante los años de formación, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por ahí a un investigador
se le ocurrió investigar los valores de glicemia en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Durante todo su periodo de formación. Entonces lo tomaban glicemias al ingreso de cada año. Entonces tenían en total siete glicemias, ¿ya? Entonces tenían así como un histórico, ¿no? De glicemias, ¿no? O por semestres, ¿no? Entonces fíjense ustedes que ahí el dato a analizar, pues se está midiendo más de una vez, ¿no? Puede ser por semestre, por siglos, no sé, pero es más de una vez, ¿no? Y en el otro ejemplo, intensidad del dolor pre, trans y postoperatorio, ¿no? En 3 momentos, ¿no? Entonces, son pues estudios longitudinales, ¿no? Muy bien, de acuerdo a la temporalidad, ¿no? O sea, cuándo se recogen los datos, ¿no? Pueden ser retrospectivos, prospectivos o ambispectivos. Ambispectivo, cuando son prospectivos y retrospectivos, la suma de los dos, ¿no? Entonces acá algunas definiciones así puntuales, ¿no? Retrospectivo, cuando los eventos que se van a evaluar han ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces, el investigador, para esto, el investigador tiene que confiar que estos registros a los cuales está echando mano, pues son confiables, ¿no? Entonces, la mejor fuente de registros que me aporte estos datos, pues tienen que ser, yo diría que son las encuestas nacionales, no sé si quiere decir, ¿no? Las del ENDE, las de INEGI, las del ENAJO, ¿no? Las historias clínicas, siempre y cuando hayan sido bien hechas, ¿no? Siempre y cuando, principalmente entonces, ¿no? Analizar data retrospectiva siempre es más fácil, ¿no? Es menos tiempo el que vas a dedicarle a conseguir esta data, ¿no? Los estudios de prevalencia, por ejemplo, acá se ha puesto, ¿no? Prevalencia de pacientes oncológicos gástricos atendidos durante el 2010, ¿no? Entonces, para atrás, ¿no? Muy bien. En el caso de los prospectivos, pues se evalúan datos que serán recolectados directamente por el mismo investigador, ¿no? Producto de la planificación del estudio, ¿no? Requieren más tiempo, es cierto, requieren más tiempo. Pero como uno mismo los va a recolectar, pues los datos son más confiables, ¿no? Salvo que el investigador no tenga integridad científica, ¿no? Y adultere datos. Ya no quiero pensar en ese contexto, pero ahí sí sería una fatalidad, ¿no? Muy bien. Y en el caso de los ambispectivos, como les dije, no es la suma de los dos, ¿no? Entonces acá les puse un ejemplo, ¿no? Cambios seculares en la frecuencia de pacientes oncológicos gástricos atendidos de los años 2010 al 2009, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Entonces los periodos de evaluación son pues más amplios. Muy bien. Ahora, de acuerdo al tipo si el investigador interviene o no, pues son observacionales o experimentales, ¿no? Y ahí aterriza que todo este taller, ¿no? Si estamos acá es por esto, ¿no? Entonces, para observacionales, los estudios pues son analíticos o descriptivos, ¿no? Y en el caso de los experimentales, ahí sí el investigador, como quien dice, mete mano, ¿no? Entonces, el investigador va a evaluar aquello que él está buscando. Entonces él mismo va a generar una situación que quiere estudiar, ¿no? Generalmente y casi siempre los estudios experimentales pues son estudios que se hacen al azar, tienen un grupo control generalmente, ¿no? Y ahí el ejemplo típico son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Son los ensayos de campo, los ensayos comunitarios, ¿no? Y recordarles también que en la pirámide de la elaboración de estudios por nivel de evidencia, pues están a la cabeza los ensayos clínicos, ¿no? Son los que aportan pues evidencia de nivel 1. Muy bien. Entonces, si es que hemos aprendido a hacer esto, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Les presento el caso 1, ¿ya? Este es un título de una tesis, no, de un protocolo. Es un protocolo. Su título es así: características sociodemográficas del paciente adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2 en consultorios externos de endocrinología del Hospital Cayetano Heredia durante el año 2018. El objetivo general de este estudio es describir las características sociodemográficas del paciente adulto mayor diabético que asiste al consultorio externo de endocrinología del Hospital Cayetano Heredia. Entonces, en este protocolo que revisaba, yo he arreglado un poquito el objetivo general, porque si hubiera puesto el real, creo que no serviría de ejemplo
para este caso, ¿no? Entonces, en la sección de diseño de investigación, llega la famosa pregunta, ¿no? Y el tipo de estudio de investigación, pero yo conozco muchos tipos de clasificación de estudios de investigación. ¿Cuál voy a poner? ¿No? Entonces, yo les presento acá una tablita que siempre deberíamos de poner para contestar esta pregunta. ¿Qué tipo de estudio de investigación es el estudio que estoy haciendo? Entonces, yo les he presentado y les he expuesto todos los diferentes tipos, ¿no? Les he dicho que de acuerdo al propósito, al enfoque, a la intervención, al alcance, al número de mediciones, a la temporalidad. Para el caso de los estudios observacionales, siempre cuando respondan esta pregunta tipo de estudio de investigación, empiecen a describirla desde el enfoque y le sigue la intervención, le sigue el alcance, le sigue el número de mediciones y le sigue la temporalidad. Y háganlo en ese orden. Yo sé que en la mayoría de veces ustedes han escuchado que el orden de los factores no altera el producto final, pero para describir el tipo de estudio de investigación sí es importante el orden. No van a empezar ustedes, mi tipo de estudio es un estudio retrospectivo, de corte transversal, cualitativo y ¿qué? ¿Qué me falta? Ya, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Pero, o sea, lo que quiero que se fije acá es que es en este orden, que se señale el enfoque primero, la intervención, el alcance, el número de mediciones y de ahí la temporalidad. Al menos para los estudios observacionales siempre es así el orden. Entonces voy a empezar a preguntar. De acuerdo al propósito, no levanten la mano todos, por favor, ¿ya? Vamos a empezar de allá para acá. Ya. Voy a empezar con la doctora. De acuerdo al propósito, si doctora, usted lee este título, ¿qué propósito tendría esta investigación? Creo que sí nos escuchamos, ¿no? ¿Sí, Mito? Ya. Doctora. Bueno, exactamente no recuerdo bien su Los dos diapositiva tipos. anterior, pero bueno, viéndola bien es descriptivo, ¿no? O sea, quiere describir algo. Ya. Vamos a recordar, porque siempre es bueno recordar, ¿no? ¿De acuerdo que les dije que de acuerdo al propósito la investigación podía ser de tipo básica o de tipo aplicada, ¿no? Básica. Entonces es básica. Básica. Muy bien, doctora. Ha estado atenta, doctora. Gracias. La siguiente pregunta es de acuerdo al enfoque. Le voy a preguntar al doctor, por favor, si nos puede ayudar. Y vamos a recordar, porque recordamos todos. De acuerdo al enfoque, podían ser dos tipos también. ¿Se acuerdan? Cualitativa o cuantitativa. Doctor, si nos pudiera decir, de acuerdo al enfoque, ¿qué tipo de estudio sería este? Por allá, ya escuché la respuesta. ¿Cualitativo? ¿Cualitativo? No, doctor. Es cuantitativo. Y es necesario decir por qué, ¿no? Porque si se ha suscitado confusiones porque quizás no hemos sido claros. Entonces, este es el momento para ser claros. Hemos dicho que los estudios cualitativos, es cierto que en la mayoría de veces buscan conocer a algún evento. Los estudios cualitativos generalmente evalúan percepciones, evalúan cosas tan subjetivas, y en esa subjetividad está la razón de ser de un estudio cualitativo. Pero cuando yo digo voy a evaluar las características sociodemográficas, o sea, ya no es tanto subjetividad, es algo ya más, ya yo quiero saber muy bien si mis pacientes con diabetes mellitus, características sociodemográficas me suena a nivel de instrucción, ¿no? Estado civil, ¿no? Entonces, esto ya no es tanto, ya no es digamos, son consideraciones subjetivas, sino son consideraciones objetivas porque yo puedo verlo a través de una historia, espero, una historia clínica bien llenada, que me diga que el paciente cuya historia clínica es la XXX, su nivel de instrucción es el nivel secundario y trabaja como obrero, no sé. Entonces, ya no hay subjetividad. Entonces, este tipo de estudios de características sociodemográficas o perfil clínico anatopatológico, etc., son estudios que por su enfoque son cuantitativos, porque vamos a poder cuantificar qué porcentaje
son analfabetos o qué porcentaje terminaron la primaria, la secundaria, o sea, la frecuencia, o sea, no hay subjetividades. Entonces, según el enfoque, pues es cuantitativo. Sigamos, de acuerdo a la intervención. Lorcita. ¿Perdón? Aquí. A ver, recordemos otra vez. De acuerdo a la intervención, ¿de cuántos tipos era? 2, experimental o observacional. Muy bien, sí. En este caso es observacional. Es un estudio observacional. Muy bien, estamos atentos, muy bien. Acá no hay dudas, entonces no hago explicaciones ni nada, ¿no? Y es evidente que es observacional porque yo como investigadora, si es que esto fuera mi estudio, estoy tratando de intervenir o modificar alguna variable o algo para conseguir un resultado. No, simplemente voy a ver los datos de las historias de estos pacientes que se atienden en consultorios externos, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Al alcance. A ver, doctora. Sería un estudio descriptivo. ¿En cuánto se clasifica el alcance? ¿Recordamos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra respuesta? No lo he pasado, ¿verdad? Voy pasándolo ahí. Muy bien, doctora. Muy bien. Muy bien. Número de mediciones. ¿Quién sigue? Rosita. Número de mediciones. De acuerdo al número de mediciones. Características sociodemográficas de los pacientes. Transversal. Transversal. Una vez voy a revisar la historia y saco toda mi data. En esa única vez que veo mi historia voy a ver cuántos, a ver, el nivel educativo, el estado civil, la edad, su control de glicemia. O sea, en esa vez que veo voy a ver todos los datos que me interesan. Muy bien. Seguimos avanzando. Ah, ya le dije, según la temporalidad. Pensé que no estaba. Según la temporalidad, retrospectivo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que decía del 2018? Estamos en 2019, ¿no? Entonces, esto es más que evidente. Entonces, colegas, perdón, Rosita. Sí, perdona que te corte. Si bien es cierto, está muy chévere, pero he tenido una disyuntiva cuando, por ejemplo, hemos querido avanzar un protocolo sobre características, no, sí, era características de lo que piensan los médicos acerca de telesalud, ¿no? O sea, conocimientos y actitudes, lo tienen en otros países, ¿no? Entonces, si hablamos de conocimientos, entonces, y actitudes, sería algo subjetivo, ¿no? Sí. O sea, porque no se pueden medir. Entonces, sería un estudio mixto. Mixto, Rosita, es mixto. Entonces, y bien que lo hayas tocado, porque si bien es cierto, les he dicho, ¿no?, que por el tipo de estudio puede ser cualitativo, cuantitativo, hay estudios mixtos que combinan estas dos. O sea, combinan esta parte de conocimiento, pero el conocimiento es una variable medible, no es subjetiva. Yo agarro y quiero medir conocimientos y elaboro mi ficha con una serie de 10 preguntas. Con esas 10 preguntas yo voy a establecer, ya sea por una tabla de baremo o los puntos de corte que yo establezca, y digo que muy bien, el que me saca menos de 4, nivel de conocimiento bajo. El que saca entre 4 y 7, nivel de conocimiento intermedio. Y el que saca más de 7, buen nivel de conocimientos. Pero está la otra parte, actitudes. ¿Y cómo mides las actitudes? No hay forma. Entonces, ¿cómo puedes evaluarla? La puedes evaluar a través, podrías hacer, no sé, se me ocurre, entrevistas directas, o quizás lo hayan querido abordar como grupos focales, no sé. Sí. Pero existe esa dualidad. Sí puedes hacer estudios que mezclen cualitativo y cuantitativo. Y tú le pones ahí, ¿no? Tipo de estudio mixto. Y le pones entre paréntesis cuantitativo y cualitativo. Le pones, o sea, no hay ningún problema.
Gracias, Rosita, siempre tú orientando. Pero hay más casos, no se pongan tristes. Los que no han contestado, no se pongan tristes porque tenemos otro caso. El caso 2. ¿Dónde nos hemos quedado, Rosita? El caso 2 es este título de este protocolo que dice antecedentes familiares, edad y riesgo de cáncer de mama. ¿Dónde? En Villa Alegría. Villa Alegría es un pueblo que está cerca, no sé, está en la altura, en Puno, del 2019, ¿ya? El objetivo, determinar el riesgo de cáncer de mama en relación con el antecedente familiar de cáncer y la edad al momento del diagnóstico. Y llega la parte de este protocolo que dice diseño de investigación, tipo de estudio de investigación. ¿Y ahora qué hacemos? Dios mío. O sea, antecedentes familiares. O sea, a ver, yo me pongo a pensar, ¿cuáles son mis variables? Antecedentes familiares, la edad. O sea, quieren asociar, o no sé, o ver cuál es la relación entre el antecedente familiar y la edad y el riesgo de cáncer de mama. Por ahí parece que está. Ya. Y lo van a hacer en este centro X, en este año lo quieren hacer ya. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a nuestra tablita de siempre. Según el propósito. Doctora. ¿Básica o aplicada? Me parece que es aplicada. Muy bien, es aplicada. Porque ya no quiero solamente describir, ¿no? Ya no, busco algo más, Establecer quizás una relación causal, ¿no? O un riesgo, ¿cuál es el factor de riesgo? Entonces, busco algo más. Entonces, ¿se dan cuenta? Muy bien, muy bien. Según el enfoque, doctora, por favor. Según el enfoque sería un cuantitativo. Riesgo de cáncer de edad. Sí, cuantitativo. Cuantitativo, no dude, doctora. No lo dude. No dude. ¿Por qué? ¿Por qué es cuantitativo? Porque si yo quiero establecer una relación causal, la única forma de establecerlo no va a ser por subjetividades, no, va a ser por datos objetivos, ¿no? Entonces yo voy a tener la edad y voy a tener quienes han hecho diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces esto no tiene subjetividades. Muy bien, creo que esto. No miren, por favor. Pensé que tenía la de... Ya. Según la intervención. Doctora, por favor. Observacional. Ahí está, ya la han visto. Muy bien, observacional. Según el alcance. Descriptivo. Analítico. Analítico. ¿Qué pasa? ¿Por qué, doctora, ha dudado usted con descriptivo? Recordamos entonces, cada vez que hay una respuesta incorrecta vamos a recordar. Los estudios descriptivos, eso hacen, describen solamente, ya, voy a describir las características de tanto, pero acá, fíjense, acá la palabra clave es determinar el riesgo. O sea, la única forma de determinar el riesgo es haciendo medidas de asociación. O sea, tengo que establecer algo que ya no es una mera descripción. Una mera descripción es, miras algo como está y lo reporto tal cual. Pero acá no, acá yo voy a mirar antecedente familiar y edad y lo voy a contrastar, ¿a qué? ¿A qué? Al diagnóstico de cáncer, pues, ¿no? Entonces ya no estás mirando nomás, ¿no? Estás haciendo algo más, estás siendo analítico. Muy bien. De acuerdo al número de mediciones. Transversal. No, número de mediciones. ¿Sí? Transversal. Es transversal, doctor. O sea, ¿por qué ha dudado, doctor? Acá hay una palabrita clave, ¿no? Al momento del diagnóstico. Es al momento del diagnóstico, doctor. O sea, te hacen el diagnóstico, te han hecho tu anatopatología, te entregan, doctor, paciente Pepito, usted tiene cáncer. Entonces, a ellos cuando le dan el diagnóstico van a ver la edad que tenían cuando le hacen el diagnóstico y si tenía antecedente de cáncer. Entonces, es una sola vez. Y la última, temporalidad.
¿Quién sigue? Doctor. Sería retrospectivo, ¿no? Retro, pero estamos en 2019. Ah, ya, entonces, claro, prospectivo. Prospectivo, ¿no? Entonces, veo que todavía hay dudas, así es que vamos a presentar más casos. Esto tiene que quedar claro, porque si ustedes tienen claro esto, van a poder hacer todo. Muy bien. Ah, entonces quiere decir que no han visto mi diapositiva cuando le dije. No lo vieron, muy bien. Entonces, aplicada, cuantitativa, observacional, es analítica, muy bien, doctor. Transversal, una sola vez se valora esta información y es prospectiva, muy bien. Y vamos al caso 3 y damos la vuelta. Muy bien. El caso 3 es este caso que me tocó evaluar. Un bonito protocolo, muy bonito. Y les voy a leer. El título de este protocolo decía aceptabilidad, tolerabilidad y adherencia de 3 formulaciones de microvicidas rectales en hombres con VIH. Con VIH cero negativos, hombres transgénero y mujeres transgénero, que participan, o bueno, que tienen coito anal receptivo. El objetivo, determinar la aceptabilidad, tolerabilidad y adherencia de 3 formulaciones de microvicidas rectales. Tipo de estudio de investigación. Se dan cuenta que a medida que avanza son más difíciles, ¿no? Según el propósito, doctor, ese sí está fácil. Aplicabilidad. Aplicada. Muy bien, doctora. Ajá. Doctor, según el enfoque. Cuantitativo. Sí. Cuantitativo. Florcita, intervención. Observacional también. A ver, yo los voy a poner a analizar, porque quizás ¿alguien tiene una respuesta? Rosita, tú. Rosita. Suelte, por favor. Suelte, por favor. Rosita, tú. No. Observacional puro no me parece, ¿no? No. Difícil, ¿sí o no? Sí. Que ya... Si no es observacional, ¿qué será, Rosita? Experimental, pues, ¿no? O sea, observacional no tiene pinta. Serían, entiendo entonces que son personas que recién se les va... Claro. Ustedes lean bien, por eso les digo, ustedes tienen que leer bien un título. Yo siempre les digo a mis alumnos y a los que me consultan por un trabajo, ustedes tienen que, si tú has pensado en hacer un trabajo, tienes que tener bien claro qué es lo que vas a hacer y eso que vas a hacer lo plasmas en tu título. Tu título a mí me dice todo. Yo leo el título y hace todo, y el diseño hace todo lo que vas a hacer. Entonces, fíjense acá, aceptabilidad, tolerabilidad y adherencia de 3 formulaciones de microvicidas, ¿ya? Que participan. Entonces, ¿cómo cree que se podría evaluar que uno va a aceptar algo o va a tolerar algo? Observando. Y son 3 formulaciones, ¿ah? O sea, voy a observar que los 3 usen los 3. Imposible que una persona use las 3 cosas. Pues necesariamente, como investigadora, yo voy a tener que, ya tú me recibes tú y tú este. Y si yo ya metí la mano, ¿qué es? Ya no es observacional. Si yo ya metí la mano, es un estudio experimental. O sea, pinta de observacional, ahí sí quiero jalarlo, ¿no? Pero bien difícil que alguien solito pues se meta las 3 cosas. Bien difícil. Según el alcance. ¿Quién sigue, doctora, por favor? Analítico. Muy bien, analítico. Muy bien. Porque hemos dicho que estudios analíticos hay en observacionales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán? Casos y controles y cortes. Muy bien. Y los experimentales, todos son analíticos, ¿no? Muy bien. Según el número de mediciones. Ahí está, ¿quién me dice? Longitudinal. Longitudinal. Muy bien, doctora. ¿Por qué es longitudinal? Bueno, esto de todas maneras se va a tener que intervenir y ver los efectos, ¿no? Claro. Además, Con recuerden el algo, tiempo. que todas las investigaciones experimentales, todas, son longitudinales. Todas. Muy bien. ¿Y la última temporalidad? Doctora, me quedaba una duda con aceptabilidad, esa variable aceptabilidad netamente cuantitativa.
justo quería, mira, si alguien no lo decía, y la felicito a otra, porque la otra está así, está despierta. Ya está despierta. La aceptabilidad, fíjense ustedes que es una variable, yo diría que tira mucho a la subjetividad. Pero les comento que para este protocolo, por eso que quería que alguien me pregunte y me diga, pero esta puede ser. En este protocolo, ellos presentaron un score de aceptabilidad cuando se usa un dispositivo por vía rectal. Y era un score ya validado. Entonces, si tú tienes un instrumento que convierta algo subjetivo en algo objetivo, es cuantitativo. Y eso pasa, doctores, con las escalas analógicas del dolor. No me van a decir ustedes que o sea, la percepción del dolor no es subjetiva, pero ¿cómo la hago objetiva esa variable? Con una escala visual analógica, ¿no? Entonces, tú pones ahí tu puntaje del 1 al 10. Dígame usted, si 1 es un dolor casi bajísimo y 10 es el dolor así insoportable, ¿usted cuánto dolor siente? O a veces le enseñan un relojito, ¿no? Con caritas, desde la más seriecita hasta la más que tiene dolor más fuerte. Entonces, ahí tú lo conviertes, ¿no? Entonces, para este caso, autora, sí, presentaron un score validado y hicieron que aceptabilidad, si tan subjetiva, sea objetiva. Según temporalidad, ¿faltaba alguien? Ya lo han dicho, ya escuché. Más fuerte, no escuché. Prospectivo. Todos los estudios experimentales son longitudinales y prospectivos. Todos. Muy bien. ¿Quieren más casitos? Sí. Bien, ya hemos terminado los casos. Y fíjense que hasta ahí no hemos tocado mucho de diseño, todavía mucho. Hemos tocado la entradita, la entradita. Yo quería demorarme en esto porque para mí es importante que ustedes sepan desde su título sacar todo esto y describirlo bien. Cuando les pregunten, voy a retroceder, porque cuando les pregunten, cuando hagan sus protocolos y lleguen a la parte de tipo de estudio, si son cuantitativos, les vuelvo a decir que si son cuantitativos, siempre, pero casi siempre, díganlo según el enfoque. Ya, este estudio es un estudio de tipo cuantitativo, experimental, ¿no? Analítico, longitudinal y prospectivo. Sí, díganlo, con todos sus nombres y apellidos. Pero no me lo dejen con que es un estudio cuantitativo experimental. ¿Qué es eso? O sea, es como que no digas los nombres y apellidos de tu estudio. Tienes que decirlo todo. Todo. Y no me salgan con otras cosas, porque yo he leído cada barbaridad, donde me dicen que es un estudio prospectivo correlacional de corte prospectivo, o sea, una cosa así, no sé dónde se han inventado tipos de estudio que realmente, o sea, dejan mucho que desear. Entonces les digo eso. Si son cuantitativos sus estudios, enfoque, intervención, alcance, número de ciencias y temporalidad, hagan todo eso. Entonces, con todo eso tienen el nombre y el apellido de su investigación. Y así todos lo van a entender y van a aceptar sus protocolos. Bueno, entonces vamos a empezar pues, con los estudios descriptivos, ¿no? Toda la vida he soñado yo con los estudios descriptivos. Y siempre me han dicho que no sirven para nada. Ay, descriptivos es para pregrado, por si acaso. Tú estás en posgrado, no lo hagas. Y no, nada que ver. Si vieran ustedes la cantidad de estudios descriptivos que hacen falta en el país. Hace poco se han aprobado las prioridades, las líneas de investigación, las nuevas prioridades, 2019-2023. Si vieran ustedes, si la leen el documento por completo, un montón de estudios descriptivos faltan. Así que quien les diga en la universidad donde estén, tu protocolo es descriptivo, ¿no? Chao. Impriman la resolución de las prioridades y díganle, miren todo lo que falta. No me lo puedes rechazar. Me voy a ir al INS y voy a contactar. Y le doy el número de contacto a la otra Paula y ya. No, ustedes tienen que ir pues bien armados, pues, con conocimiento, no se lancen así nomás, ya no quieren, ya. No hagan eso. Es más, yo voy a volver a presentar mi estudio cualitativo. A ver si me lo aceptan.
Bueno, chicos, ya para que se rían, porque es tan... Estamos bien con el tiempo, ¿no? Rosa, por favor. Me avisa, Rosita, si no, a veces me paso el tiempo. Ya. Entonces, bien, los estudios descriptivos eran de 4 tipos. A ver, ¿quién me dice cuáles eran los 4 tipos de estudios descriptivos? La autora que tiene su Mac. Ya, la autora sabe. Eran 4 tipos. Casos, control. No, uy, ya, doctora, sabe que doctora le iba a regalar un reglamento. Ya no. O sea, un descriptivo es un caso así, ya no. Lo que ha dicho la doctora no lo tomen en cuenta. O sea, borren eso, saquen eso. No van a decir quién, Rosita, en la siguiente sesión van a decir quién les dio la clase de diseños. No, no. No. Reporte Doctora. de casos. Reporte de caso, muy bien. ¿El otro? Serie de Serie de casos, muy casos. bien. ¿El tercero? Ecológica. Muy bien, doctor. Le falta uno. Transversales. Muy bien, doctores. Están, ahora sí. Digan que quién les ha enseñado, quién les hizo la sesión de diseños. Ah, Paula. Ahí está. Ya. No digan casos y controles, ¿no? Por favor. No, nunca jamás digan eso. Ya. Entonces, los estudios descriptivos por su finalidad, pues describen frecuencia, distribución, temporalidad, ¿no? Pueden generar hipótesis, pero como les digo, nunca van a demostrar una acción causal. Esto de pueden generar lo opuesto, porque si ustedes leen todos los estudios, o sea, no, en realidad ellos no llevan hipótesis, pero después de que tú analices toda tu data, en tu conclusión, en tu recomendación, incluso tú podrías lanzar la hipótesis que podría resultar, pero no son una condición, ¿no? Dice que mi estudio descriptivo es este y esta es mi hipótesis, no. ¿Ya? Responden a clásicas preguntas como ¿quién tiene el problema, condición de salud? ¿No? O sea, más que todo para describir una características, básicamente. ¿Cuál es el problema, condición de salud, interés, descripción clara y específica? ¿Cuándo se manifiesta el problema, condición de salud, brotes, patrones estacionales? ¿Dónde se produce el problema, condición de salud? Para ver la distribución geográfica, pero creo que más específico va a ser esto, ¿no? Porque con ustedes, con los estudios descriptivos, ¿qué pueden hacer? Estimar frecuencia de una enfermedad, ¿no? Entonces, todos esos estudios en los que yo quiera estimar frecuencia, ya sea incidencia, sea prevalencia, ¿no? Incidencia puntual, incidencia acumulada, el término que ustedes quieran, son estudios descriptivos, ¿no? Describir la distribución de ciertas características de interés, ¿no? Por ejemplo, en sujetos en un momento determinado, ¿no? Describir la evolución natural de la enfermedad, claro que sí, ¿no? Estimar la supervivencia de un grupo de pacientes con una determinada condición de salud, claro que sí. Y explorar asociaciones entre varias, pero esto con así entre comillas, porque en realidad o sea, permite explorar nada más, pero no establecer la asociación causal, no, jamás. Pueden explorarla, pero no establecen nada de esto. ¿Y para qué me sirven pues hacer estudios descriptivos? Que les digo que son sumamente importantes. Son importantes porque con esta data yo puedo analizar tendencias. Analizo tendencias. A ver, quiero saber cuáles son las características, ya todo es sociodemográfico, no, quiero las características, o quiero saber ya, los determinantes sociales. ¿Cuáles son los determinantes sociales que influencian? Determinantes sociales en la prevalencia de anemia. Ahí está. Entonces, quiero saber cuáles son los determinantes. Entonces, por ahí saldrá que haya justo en aquel poblado donde hay más prevalencia de anemia, la mamá tiene una baja escolaridad, es de una familia, no sé, que percibe ingresos económicos inferiores a 300 soles mensuales, la mamá no tuvo controles prenatales completos, ¿no? Entonces, ese análisis de tendencia, ¿para qué ayuda después? Para hacer planificación en salud. Entonces, es por eso que doctores que no les pueden decir que estos estudios no sirven para nada, no. Y nos falta conocer frecuencia de enfermedad de un montón de patologías prevalentes en un montón de lugares, porque a veces uno dice, yo voy a estimar por la prevalencia de la diabetes, ¿no? Uy, pero todo el mundo ya sabe la prevalencia de diabetes en Perú, ¿no? ¿Para qué? Pero no sabe. ¿Quién sabe el pueblito de Chulucanas que la prevalencia de diabetes en Perú es 4%, pero en Chulucanas es 20%? ¿Quién me va a decir pues que prevalencia en diabetes, estudiarla no servía para nada?
oye, en Chulucana se están muriendo de diabetes. Es un ejemplo, doctores. Y no van a hacer nada, o sea, que se sigan muriendo de diabetes. Entonces, dense cuenta, ¿no? Me dicen que me quedan 5 minutos, Rosita, mira. Yo he visto en mi programa que tengo hasta las 5:45 y son 4 para las 5 para las 5, no sé. Bueno, nos quedaremos acá. No sé. Ya. Muy bien, entonces, por eso les digo, ¿no? O sea, no, que nunca les vendan el cuento de que estudios de prevalencia de diabetes hay un montón, estudios de prevalencia de anemia hay un montón. No, no y no. Muy bien. Ventajas, tiene ventajas evidentes, ¿no? Permiten hacer estimaciones de frecuencia, ¿sí? Pueden estudiarse múltiples enfermedades simultáneamente, sí, son más cortos, son económicos, fáciles, ¿no? Limitaciones de que a veces se estudian solamente los casos prevalentes, pero hay casos que no se ven porque no tienen esta prevalencia, ¿no? No se puede establecer la secuencia temporal de las prevalencias, es cierto, ¿no? Porque se estudian en un punto dado, ¿no? Son difíciles de separar factores de riesgo y de pronóstico, sí, porque cuando uno digamos, ve ese pantallazo en un solo corte, no puede saber cuál fue un factor de riesgo o cuál fue un factor, no puedes hacer nada de eso, ¿no? Entonces, para recordarles, ahí está, ¿no? Reporte de caso, serie de caso cortotransversal y ecológico. Entonces vamos a describir así los puntos más importantes. Para el caso de los reportes de caso, que son los reportes de caso único, son sumamente importantes, ¿no? Hace poco me escribió una residente porque quería hacer, de hecho estamos preparando un reporte de caso para una presentación rara de tuberculosis multidrogoresistente, ya es sumamente importante esto, ¿no? Entonces, este reporte de casos sirve porque, bueno, se comunica a la comunidad científica una enfermedad poco común o poco rara, ¿no? Que tiene un tratamiento inusual, o a veces una forma de presentación que no había estado reportada en la literatura. Entonces, es sumamente, digamos, importante que si detectamos algo que no se ajuste, digamos, a un marco fisiopatológico habitual, pues, oye, tomemos nota, veamos, ¿no? Entonces, y reportémoslo, ¿no? Y porque de ese casito se pueden suscitar diseños novedosos, ¿no? Entonces, acá les he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un estudio, justo es un estudio de un adenoma hepatocelular, ¿no? Esto ya es antiguo, ¿no? Pero dice que a través de un reporte de un caso de un adenoma hepático benigno en una mujer que tomaba anticonceptivos orales, ese reporte suscitó una serie de estudios a posteriori. ¿Y cuáles fueron esos estudios? Fueron estudios que ya trataron de establecer relación causal y al final se llegó a la conclusión de que el uso prolongado de altas dosis de anticonceptivos ocasiona adenomas hepáticos, ¿no? Entonces, fíjese que así parten las cosas, ¿no? Entonces, de algo tan sencillo como de que puede suscitar a más investigaciones, ¿no? Muy bien. Para el caso de los estudios de serie de casos, bueno, acá se describen las características de un grupo de individuos que comparten características similares, ¿no? Añadiendo argumentos para reproducir sus resultados a gran escala, ¿no? Lo importante de la serie de casos es de que imagínense que esa condición o ese evento que ustedes van a analizar ya no se reporta en una persona, sino en más de una. Entonces, acá lo importante es de que esa información, pues, esa serie de casos debe ser bien descrita, bien definida, ¿no? ¿A qué población es la que está presentando esa serie de casos, ¿no? Ahora, estos estudios suelen ser esa semillita, ¿no? Para después realizar estudios de casos y controles, ¿no? Además, también pueden suscitar a posteriori diseños más ambiciosos, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Entonces, acá un ejemplo, ¿no? La definición de las manifestaciones clínicas de un grupo, ¿no? Una serie de homosexuales de Los Ángeles. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo surge esto del boom del diagnóstico del VIH, ¿no? Pasó que una serie de homosexuales ahí en Los Ángeles comenzaron a tener síntomas comunes, ¿no? Baja de peso, comenzaron a estar anémicos, la piel, las características del sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, vieron todas estas señales y dijeron, ¿qué pasa acá? ¿No? Hicieron una serie de casos y así sale, pues, ¿no? Ahí está el SIDA, salió, ¿no? Entonces, fíjense cómo de cosas así que llaman la atención a un investigador, salen cosas y se formulan diseños tan ambiciosos que permiten hacer otro tipo de investigación, ¿no? Y bueno, los estudios de prevalencia, o también conocidos como los de corte transversal, ¿no? Estos creo que sí son los que más usamos, ¿no? Importante acá que, yo creo que acá para no leerlo todo es el ejemplo, ¿no? Entonces,
Cuando, a ver, se pretende describir las características de un grupo de hipertensos, ¿no? En relación con sus cifras de presión arterial, colesterol y glucosa, ¿no? Entonces, de frente, en un estudio transversal, digo ya, características de los pacientes hipertensos, y saco SAS, todos sus resultados de laboratorio, perfil de colesterol, glicemia, Entonces, voy a encontrar que estos pacientes hipertensos, quizás algunos tuvieron colesterol muy alto, u otros glucosa muy alta, ¿no? Entonces, como solo tengo la visión en un punto de corte dado, no podría yo decir, que los hipertensos siempre tienen colesterol alto. Siempre tienen glucosas altas. No, no puedo hacerlo. No podría hacerlo. Esa es una desventaja, una gran limitante de este tipo de estudios así de corte transversal. ¿Ya? Entonces, con mucha cautela, pero importante saber interpretar, ¿no?, los resultados, ¿no? Y muy bien. Y finalmente los estudios ecológicos, ¿no? Los estudios ecológicos, ahí la unidad de análisis son poblaciones o grupos de personas geográficamente bien delimitadas. Un municipio, una ciudad, el centro poblado tanto, ¿no? Entonces ahí los estudios ecológicos, ¿qué es lo que hacen? Analizan la frecuencia de la enfermedad o problema de salud desde una perspectiva colectiva, espacial, pero muy bien definida. Para los estudios ecológicos yo tengo que tener bien en claro cuál es el ámbito geográfico que estoy abarcando. O sea, no puede estar a la deriva, no tengo que estar claramente bien delimitado, ¿ya? Entonces, para realizar este tipo de estudios es preciso disponer de información agregada, datos generalmente de la población que yo voy a estudiar, ¿no? Entonces, acá un ejemplo clásico, acá les he puesto, ¿no?, una figura, ¿no? Esta es la figura de un estudio ecológico que buscó determinar, pues, la tendencia de las tasas de labio y paladar hendido en 32 estados de la República de México, ¿no? Entonces, ustedes ven acá las tasas, la tendencia de las tasas, ¿no? Tasas de incidencia, ¿no? De labio y paladar hendido, ¿no? Entonces, fíjense acá. Estudios ecológicos, ¿por qué? Porque abarcan zonas geográficas claramente delimitadas, como son los estados, cada estado en México, ¿no? Con sus determinadas incidencias, ¿no? Entonces, ahí tiene un estudio ecológico, ¿no? O como podría ser acá cuando el INEI reporta la prevalencia de anemia por departamentos, esos también son estudios ecológicos, ¿no? O cuando reportan, les digo, cuando reportan los resultados del examen de INAM por universidades. Ay, qué racha. Y tú ves ahí la tendencia, ¿no? Cayetano Heredia, San Marcos, Villarreal. Son estudios ecológicos. Muy bien. Los estudios analíticos. No los quiero cansar, chicos, así es que los estudios analíticos los he dejado al final. Qué barbaridad, los voy a poner primero. Los estudios analíticos evalúan casi siempre, ¿no?, esas relaciones causales. Buscan establecer eso que no se puede establecer con los estudios descriptivos, ¿ya? Causa-efecto o al revés, efecto-causa, ¿ya? Entre una o más variables de exposición y la enfermedad, ¿no? Ahí tenemos dos grandes tipos de estudios analíticos, casos y controles y cortes, no hay más, ¿no? Y se usan siempre medidas de asociación para establecer esas relaciones causales, ¿ya? ¿Quién me dice cuál es la medida de asociación que se usa para establecer relación causal en casos y controles? Ya, Rosita, no me digas tú porque tú sí sabes. OR, muy bien, el odds, ¿no? El odds ratio, ¿no? Y para cortes, otra. Riesgo relativo. Riesgo relativo, muy bien, ¿no? Entonces, si tenemos bien en claro eso, sabemos todo. Ya voy a hacer mi casos y controles o mi cortes. Entonces, acá les presento gráficamente y esquemáticamente de qué tratan los estudios de corte, ¿no? Entonces, a ver, vamos por acá. Yo le he puesto una flecha acá porque el estudio inicia acá, ¿no? Del presente, ¿no? Entonces, para los estudios de corte, ¿ya? Para los estudios de corte lo que tenemos es dos grupos, generalmente son dos grupos, ¿no? Uno con el factor de riesgo o uno con la enfermedad y otro sin la enfermedad, o uno con el factor que quiero estudiar y el otro sin el factor. O sea, pero dense en cuenta eso, ¿no? Tienes dos grupos, ¿no? Con el factor y sin el factor. Pero ojo, ojo en esto. Se parte de una población que no tiene la enfermedad. No tiene. O sea, partimos, en otras palabras, de la causa al efecto. De la causa al efecto. Esos son los estudios de corte. Entonces yo quiero saber si comer, digamos, ya por ahí se me ocurre,
yo quiero saber si comiendo hamburguesas McDonald's a una por semana, voy a hacer hipercolesterolemia secundaria en un año. ¿Ya? Ese es un estudio de cortes, doctores, porque yo estoy partiendo del inicio. Yo no tengo hipercolesterolemia, por si acaso. ¿Ah? Yo no tengo. Pero voy a empezar a comer en aras de esta investigación una hamburguesa McDonald's una vez por semana durante 6 meses. Y en 6 meses que me mida mi colesterol. Pero se dieron cuenta, ¿no? Cohortes, voy a seguirla, ¿no? Parto de la causa, porque yo digo, según, estos estudios analíticos siempre tienen hipótesis, ¿ah? Esto siempre. Entonces mi hipótesis es de que comer una hamburguesa McDonald's semanal me expone al riesgo de tener hipercolesterolemia. O sea, es un factor de riesgo para hipercolesterolemia. Entonces, y parto, como les digo, ¿no? En esta figura, ¿no? De población que no tiene la enfermedad, pero a un grupo le voy a dar de comer, pues, la hamburguesa McDonald's. Y al otro grupo, no le voy a dar su hamburguesa McDonald's. ¿Ya? Pero este grupo, ambos grupos, perdón, tienen las mismas características. Me refiero a las mismas características en cuestión de edad, de hábitos, del contexto en el que viven. Porque no voy a hacer, imagínense que haga un estudio de cortes donde uno de estos grupos sea estudiantes de medicina de San Marcos y el otro sea estudiantes de medicina de San Martín de Porres. No, pues no. O al revés, que uno de esos grupos, para mi corte, yo decida que sean pobladores del distrito de Villa María del Triunfo y el otro pobladores de San Isidro. Nada que ver, pues, ¿no? O sea, si tú vas a elegir tus dos cortes, tienen que tener características poblacionales muy similares. Entonces, eso bien claro, o sea, no, yo he visto estudios de cortes que me han presentado, donde descabelladamente, pues, ¿no? Uno era de Villa María y el otro era de un distrito, pues, que pudiente, no sé, no puedes hacer eso, ¿no? O con instituciones educativas. Uno era de un privado y el otro de un nacional, o sea, no. Entonces, parte es esto, ¿no? De población sin enfermedad, una le asignas, pues, una que consuman, pues, las hamburguesas McDonald's y la otra que no la consuman, ¿no? Y en el tiempo, como les digo, ¿no? En las mediciones de acá 6 meses voy a ver cuántos hicieron, pues, cuántos hicieron colesterol alto, ¿no? Y cuántos no. Pero esto para ambos grupos, ¿no? Entonces parto del inicio al futuro y parto de la causa que yo sospecho que podría ser hasta el efecto, ¿no? Muy bien. Acá es importante decirles que las cortes pueden ser prospectivas o pueden ser retrospectivas, ¿no? Entonces aquí está, digamos, acá hay una cosita que a veces varias personas dicen, pero ¿cómo va a haber una cohorte retrospectiva? Sí puede haber, porque en el caso, si ustedes se acuerdan, puede haber una cohorte retrospectiva si este presente no es, digamos, hoy día, 2019. Puede ser que este presente haya empezado en 2017, pero como es cohorte, yo empecé en 2017, pero tengo mis mediciones en 2018, 2019, y voy a terminar en 2020. Pero como empecé en 2017, y es una corte retrospectiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Bueno, otro ejemplo. Se desea comprobar si las mujeres sometidas a reproducción asistida pueden tener más probabilidad de un parto múltiple, ¿no? Entonces tenemos dos grupos, un grupo de mujeres expuestas a reproducción asistida y otro grupo que es similar, ¿no? Porque son mujeres de la misma edad, ¿no? Del mismo contexto sociocultural, ¿no? Que haya concebido en forma natural, ¿no? Entonces, muy bien. Quiero ver si hay más riesgo, ¿no? Entonces, parto de ahora en adelante, la sigo y hasta que nazca el producto, ¿no? Y voy a ver qué nació, gemelar o no gemelar, ¿no? Entonces, igual, parto de ahí, de la causa al efecto, y ahí determino. Muy bien. Es lo que les decía, ¿no? Lo de las cortes retrospectivas, pero depende de cuándo había empezado, ¿no? Entonces vamos a pasar esta en aras de no pasarnos. Las ventajas. Los estudios de corte pues son la mejor manera de conocer la incidencia, ¿no? Casos nuevos de una enfermedad, ¿no? En un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y conocer su historia natural, ¿sí? Permite valorar la asociación entre múltiples resultados de una sola exposición.
permiten estudiar resultados de salud poco habituales, ¿no? Exposición a radiación en el lugar de trabajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Por otro lado, el problema de los estudios de corte son los dilemas éticos, algunas veces, ¿no? Lo dejo ahí nomás, ¿no? Sin querer entrar más en esto. Un ejemplo, ¿no? Grandes estudios de cortes, ¿no? Por ejemplo, han demostrado cesación, ¿no? Sobre todo con el tabaco, el ictus, el enfisema y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, y ahí tenemos los grandes estudios, ¿no? A ver, ¿cómo creen que se llegó a saber que fumar podía ocasionar cáncer de pulmón o que fumar podía ocasionar cáncer de mama? Porque hicieron estudios de corte, ¿no? ¿Qué fue el estudio de Framingham? Una corte, es un gran estudio de cortes, ¿no? Para ver esos factores de riesgo cardiovascular. Eso fue el estudio de Framingham, ¿no? Muy bien. Y a ver, desventajas. Hay alto riesgo de sesgo en la selección, como les decía, ¿no? Como hay dos grupos, hay que ser muy cuidadosos y cautelosos en saber que estos dos grupos pues tengan las mismas características, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, acá les he puesto un ejemplo. No sería correcto comparar un grupo de personas aficionadas al deporte con otro que no haga ejercicio, porque probablemente sus estudios de vida sean muy diferentes. Es lo que decía, ¿no? Estilos de vida muy similares, ¿no? No está recomendado para enfermedades raras. Imagínense una enfermedad rara, ¿cuánto tiempo lo seguirías? O digamos, te salió que tu tamaño muestral es 30 o es 40 y tienes una enfermedad rara que se diagnostica 1 cada 1.000.000. O sea, nunca vas a encontrar a tu población, nunca vas a terminar tu estudio, ¿no? Entonces, si quieren hacer un estudio de cortes con una enfermedad poco prevalente, ya fueron. Cambien de diseño, cambien. El diseño es complejo en realidad y los costos son altísimos, ¿no? Es usted alto riesgo de pérdida y abandonos, y ese sesgo a veces es crítico, porque cuando quieres hacer tus pruebas estadísticas, no, fuiste, ¿no? Te sale sin significancia y al final toda la inversión para nada. Bueno, acá un ejemplo más esquemático, ¿no? Un investigador se pregunta si el fumar es un factor que influye en el desarrollo de gastritis, ¿no? Entonces, para eso, juntó a 40 pacientes mujeres que actualmente estaban siendo atendidas en el Hospital Santa Rosa y planifica hacerles un seguimiento por un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, las va a dividir a las pacientes de acuerdo a la presencia del factor, ¿no? Entonces, tiene acá sus 40 mujeres que se atienden en el Hospital Santa Rosa y tiene 20 que sí fuman y 20 que no fuman, ¿ya? Pero tienen las mismas características, ¿no? Digamos, socioculturales, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces la sigue por 5 años y va a ver cuáles de estas pacientes hacen gastritis y cuáles no. Entonces, en el grupo de las que fuman, se encuentra que hacen gastritis 15 y no hacen gastritis 5, y en las que no fumaban hacen gastritis 3 y no hacen 17, ¿no? Entonces, la medida de cesación es el riesgo relativo para los estudios de corte y se aplican estas fórmulas, que no es motivo de su explicación, pero sale un riesgo relativo de 5, ¿no? Recuerden que para nuestra tabla de decisión y de análisis es de que si mi RR sale más de 5, es un factor de riesgo, más de 1, perdón, es un factor de riesgo, y menos de 1 es un factor protector. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera salido un RR de 0,5, yo diría que fumar es un factor protector para gastritis, pero no ha salido así. Salió un RR de 5, entonces por lo tanto fumar es un factor de riesgo para desarrollar gastritis, ¿no? Entonces, y si hubiera salido 1 que no tienen nada que ver, ¿ya? O sea, o sea, fumar es indistinto, es totalmente indiferente, ¿no? La condición, ¿no? Muy bien. Y para el caso de los casos y controles, en este caso, fíjense, acá está la clave, ¿no? ¿Dónde inicia el estudio? El estudio inicia desde el efecto. ¿Se acuerdan que en el estudio de cortes el estudio iniciaba desde la causa? En el estudio de casos y controles yo parto desde el efecto, ¿no? Desde el efecto. Y si analizamos los ejemplos que he mencionado, ¿no? ¿Se acuerdan de las mujeres que recibían terapia de fertilización asistida, si tenían partos múltiples? Es como que yo parta del efecto, ¿no? A ver, ¿quiénes tuvieron partos múltiples? A ver, voy a ver cuántas hacia atrás habían recibido terapia de fertilización asistida, ¿no? Entonces, hacia atrás, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? Entonces tú tienes tu población, ¿no? Diferencia bien tus dos grupos, ¿no? Como parto desde el efecto, o sea, parto desde la condición de estudio que es la enfermedad, ¿no? Parto a ver, muy bien, ¿cuántas, a ver, puede ser cuántas tuvieron gastritis, para el caso que mencionaste antes, ¿no? A ver, ya, ¿cuántas hicieron gastritis? Ya. ¿Y cuántas no hicieron? Listo, ya. Para atrás voy a ver
¿Cuántas fumaron y cuántas no fumaron? De las que hicieron la enfermedad. De las que no hicieron, ¿cuántos fumaron y cuántas no fumaron? Entonces, partes para atrás, ¿no? Muy bien. A partir de, bueno, obviamente, ¿no? Estos estudios, pues, son posibles porque tú partes el estudio a partir de la exposición, ¿no? O sea, ya se han expuesto, tienes los resultados, tienes el efecto, ¿no? Los periodos de tiempo para los estudios de casos y controles son cortos, a diferencia de los de cortes que son largos, ¿no? Los casos y controles son estudios bien cortos, ¿ya? Por lo tanto, se necesita poco dinero, menos esfuerzo, pero tienen mayor riesgo de sesgo, porque al tú no seguirlos, si esa data hacia atrás no ha sido bien recolectada y bien tomada, hay mucho riesgo, ¿no? Útiles para identificar grupos y factores de riesgo. Los grupos de estudio se definen por la presencia o no del resultado de interés. Se revisan retrospectivamente. Se puede comparar la frecuencia entre la exposición de un grupo y el otro. Estudios poco costosos, breves, fácil diseño. Útiles para trazar variables con una baja incidencia o enfermedades con un curso prolongado, ¿no? Ineficaces si la frecuencia de exposición es breve, ¿no? Muy bien. Algunas particularidades para seleccionar los casos y los controles. Para el caso de los casos, es importante que tengamos bien en claro nuestra definición de caso, ¿no? Es como cuando yo alguna vez vi un estudio de casos y controles en tuberculosis, ¿no? En tuberculosis, y me llamaba la atención la definición de caso, no tanto de tuberculosis, porque era en tuberculosis, pero era para pacientes, para ¿cómo se dice? A los contactos intradomiciliares. Eran casos y controles, ya, ok. ¿Ya? Y esa definición, o sea, tú tienes que tener bien en claro cuál es la definición de esos contactos intradomiciliares. O ya, yo voy a hacer un estudio en diabetes mellitus no controlada, por ahí, ¿no? Entonces, defíneme bien qué va a ser para ti una diabetes mellitus no controlada. Pero no según tu criterio, no, sino el criterio soportado y sustentado pues en definiciones de guías de práctica clínica o de consensos, ¿no? Tiene que estar bien definido, ¿ya? Muy bien. Y es preferible, pues, y para los controles darán información sobre la exposición de base que no desarrolla la variable de estudio, ¿no? Por lo tanto, no deben tener la variable de resultado de estudio de interés del estudio, ¿no? Pero deben ser representativos. Obviamente, ¿no? Si es un caso de controles, pues los controles no tienen que tener la condición que estoy buscando, ¿no? Estoy buscando pacientes que hagan gastritis y busco controles que tengan gastritis. No, pues no. La selección de los controles debe ser independiente de la exposición a estudiar, ¿no? Muy bien, acá, bueno, estos son ejemplos que lo pueden leer. Creo que lo más importante es acá algunos datos en la medida de exposición. Importante que saber, para evitar el sesgo, es lo que decían, ¿no? Los sesgos, ¿no? Entonces, acá les pongo, ¿no? Un estudio sobre la posible relación entre el aborto inducido y el cáncer de mama posterior, los investigadores comprobaron si las mujeres habían sufrido un aborto inducido mediante entrevistas personales y revisión de historias clínicas. Es lo que decían, importante esto, ¿no? Entonces, entre las mujeres del grupo control, hubo menos mujeres que reconocieron haber sufrido un aborto, por obvias razones, ¿no? Incluso acá hay cuestiones también de personales, ¿no? ¿Y a qué mujer le va a gustar que le pregunten, ¿tuviste un aborto? No, ¿no? En cambio, el grupo de mujeres que sí hizo cáncer, si tú le preguntabas si usted tuvo un aborto, sí, sí tuve. Porque es como que sí, ellas ya están más, como que ya, por lo mismo que han leído, o quizás asocian ya cosas, ¿no? Entonces ellas solitas dicen, bueno, sí, yo tuve un aborto, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela realmente en esto, ¿no? Para evitar el sesgo más que todo, ¿no? En ocasiones los participantes de estos estudios no recuerdan adecuadamente posibles suposiciones acontecidas hace tiempo, ¿no? Sobre todo los controles, porque los casos casi siempre recuerdan todo. Los casos sí recuerdan, el problema es con los controles. Ahí está el problema, ¿no? Muy bien. Bueno, y acá el mismo ejemplo, ¿no? Desarrollo de gastritis y está influenciado por el hábito de fumar, ¿no? ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior yo les presenté de que tenían mujeres pues sanas, ¿no? Las siguieron, ¿no? A ver quiénes tenían gastritis, ¿no? En este caso, el estudio empieza acá, ¿no? Población que tiene gastritis y las que no tienen gastritis, ¿no? Y de ellas, ¿cuántas sí fumaban y cuántas no fumaban, ¿no? Y así es para atrás, ¿no? Y fíjense que acá en el OR sale 16,7, ¿no? Igual la lectura e interpretación de un OR es similar, ¿no? Si sale más de uno, es un factor de riesgo, y si sale menos de uno, es un factor protector, ¿no? Un OR de 16,7, pues es evidente, es el factor, o sea, fumar, pues es un factor de riesgo, ¿no? Tremendo.
Muy bien, y esto ya es como yapa, ¿ya? Esto es como yapita. La yapa es de que, lo que les decía al inicio, ¿no? Se han publicado las prioridades nacionales en investigación y estas son las 11 prioridades. Solamente, si ustedes descargan esta resolución ministerial, van a encontrar ejemplos, ¿no? Yo les quise poner acá, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Problemas sanitarios, enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Fíjense en primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que falta, ¿no? Como una prioridad de investigación, ¿ah? Magnitud, distribución, factores de riesgo y complicaciones como problemas de salud pública en relación a las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Entonces falta eso. Y yo les he puesto una perlita, porque ustedes leen ahí la resolución ministerial de las prioridades, y hay un montón de estudios. Y ustedes van a darse cuenta que los primeros 2 puntos son estudios descriptivos, de frecuencia, de prevalencia, de factores asociados. Entonces, hay un montón de estudios para hacer ahí, ¿ya? Y estas son las prioridades. No ha salido el efecto, no sé por qué no ha salido el efecto, pero ahí si ustedes, ahora he dejado las diapositivas en formato copiable para que vean las 2 resoluciones, porque hay una resolución de tuberculosis con todas las líneas de prioridad, líneas de investigación para desarrollar en TEBE, aparte, y la otra resolución para ver todos los otros problemas. Están súper completas, están súper bonitas, y ustedes pueden ver ahí, ¿no? ¿Qué estudios hacen falta, no? Finalmente, esta RM no, pero si ustedes entran al portal del Instituto Nacional de Salud, en líneas de investigación, hay una guía para hacer investigaciones. Y en esa guía me gustó mucho este algoritmo de decisión, porque dice, te lleva de la manito cómo elegir tu investigación. Entonces te dice así, ¿no? ¿Se conocen los factores causales o determinantes que hacen que persista el problema de salud? Digamos, yo voy a hacer mi estudio en Huaycán. Ya, en Huaycán. ¿Se conocen los factores causales o determinantes que hacen que persista el problema de salud? No. Entonces necesitas investigar en qué. En magnitud, distribución, identificar causas, Pero ¿qué tal en Huaycán? Yo digo, a ver, ¿se conocen los factores causales o determinantes que hacen que persista el problema de salud? Digamos que yo quiero hacer en diabetes, ¿ya? Ya, en Huaycán, ¿se conocen los factores causales o determinantes de diabetes? Sí, ya. Entonces, si ya se conocen, paso abajo. Ya, en Huaycán, ¿se cuenta con soluciones o intervenciones que ayuden a prevenir o a mitigar la diabetes? No. Entonces necesitas investigar en qué, en desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la salud. Entonces, este algoritmo aplica a cualquier problema que ustedes quieran estudiar, en el contexto que lo quieran estudiar y en el lugar que lo quieran estudiar. Entonces, es así, te lleva de la manito, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué debe de hacer, no? No quiero cansarlos, gracias por su atención. Les he puesto acá a mis auspiciadores. Creo que Rosita va a explicar acá. Este es un mundo, ¿ah? Si tú quieres hacer investigación y no conoces los iconos que te he puesto acá, estás en nada. Ya no quiero ser negativista, pero si los que están acá detectan que no conocen alguno de los símbolos que he puesto acá, preocúpense, busquen ayuda. Ahí están los números. No, ahí está mi correo. Bases de datos son importantes. Sci-Hub nos abre la puerta a todo, ¿no? Mendeley, Sotero, referenciales online. Necesitamos gestores bibliográficos online, ¿no? Y Turnitin. Ya no es de que ahora yo hago un copy-paste, ¿no? Si no sabes referenciar y no sabes citar, estás en nada. Muy bien, agárrense, muchachos. Bueno, gracias por su atención. voto de aplauso a la doctora Paula Cahuina López.